Estamos en nuestro espacio frente a frente, un diálogo con la ciudadanía. Hoy día contamos con la presencia del ex defensor del pueblo, doctor Freddy Viejo, quien nos visita el día de hoy para hacer un análisis sobre la nueva ley de inteligencia, que mucha gente ha dado su criterio y también queremos, como una persona entendida en los derechos humanos, su opinión respecto a este tema. Un saludo a Ecuador, a Guayas, a Guayaquil y al mundo entero que nos están viendo por este canal de televisión satelital y virtual, ¿no? Así es. Mira, el tema yo veo en este momento, según lo ha declarado el gobierno de Daniel Noboa, viviendo una guerra interna. Ellos quieren herramientas para esta guerra interna enfrentarlas. Y dentro de esta herramienta crean, proponen, aprueban y publican la ley de inteligencia. Ya. En ninguna parte del mundo los que hacen inteligencia y contrainteligencia determinan principios, reglas y un debido proceso para proceder a una inteligencia y contrainteligencia. Porque se sobreentiende que son políticas públicas que garantizan la defensa de la nación, de nuestro territorio interno y externo, con el objeto de generar mayor armonía entre ellos. En todo país desarrollado existe una central de inteligencia y contrainteligencia. En el Ecuador lo que existen es centrales de inteligencia subdivididas entre sí. Una las Fuerzas Armadas, otra la Policía, otra el SENAI, y entre ellos. Lo bueno de esta ley es que propone unificar todas estas instituciones para generar una sola línea de inteligencia y contrainteligencia. Pero eso sería necesario llevar la ley orgánica. Entonces, si esa buena intención se genera, a que con eso van a combatir, sacando lo bueno del proyecto, a combatir las organizaciones criminales del país que son considerados guerrilleros internos, ejemplo, podría tener algo de lógica, porque de alguna manera van a fortalecer el tema de adelantarse un paso antes de, porque el manejo de los jueces y fiscales que están completamente desacreditada toda la administración de justicia, hace parecer que la administración de justicia es innecesaria, ineficaz y es parte de la delincuencia organizada, como asimismo se ha insinuado por parte del ministro del Interior. Entonces estamos viviendo un caos, primero de credibilidad institucional, segundo un caos normativo, porque si bien es cierto, esta norma genera algunas creación que no son novedosas, que ya existen en otros países, pero vamos a ver si estas creaciones novedosas violentan normas constitucionales o y estas creaciones atentan contra principios y derechos constitucionales. Van contra la Constitución. Entonces, si una norma orgánica no puede contradecir una norma constitucional o no puede contradecir a la Constitución, artículos 425, 426, 427 de la Constitución de la República, por la jerarquía de la norma, se entiende que esta norma pierde eficacia jurídica. Pierde eficacia jurídica en el sentido de cuando contradice a la norma suprema o a los convenios internacionales en derechos humanos. Pero aquí vamos a un balance. Yo siempre he dicho que la Constitución tiene desniveles, balance y desbalance, ¿no? Ejemplo, ¿quién le tocaría controlar el tema de que si esta norma no esté por encima de las normas constitucionales? Es a la Corte Constitucional. Yo creo que esta norma tiene una vida efímera y temporal, porque las normas constitucionales es clara en el tema de la privacidad. Tiene una norma orgánica de inteligencia y contrainteligencia que en su espíritu puede ser una joya de la corona muy sensible y magnífica literaria, pero en su concepción material jurídica contradice al Ser Supremo, que es la Constitución de la República. Y en esa norma dice claramente que las ambigüedades no pueden afectar los derechos constitucionales. Si esta norma solamente restringiera la aplicación
a una esfera corta de grupos delincuenciales, se genera, pero al momento que te dice que pues cualquier persona a calificación de un policía a través de un parte por una amenaza, convertirte en un objetivo para violentar tus derechos, entonces me pregunto, ¿no? Esta Constitución de la República dice que la única forma de violentar tu domicilio es a través que se haya cometido un delito flagrante. Así es. No hay forma de violentar tu comunicación, secretos, vida íntima, porque eso se genera que es un derecho constitucional protegido. Así es. Si esta falta de credibilidad institucional está creando un desorden para crear una nueva constitución, yo siempre he dicho, ¿no? ¿Quieren ustedes encajarse en su propio esquema jurídico? Créelo. Pero mientras no lo crean, tienen que ajustarse a la Constitución de la República. En este momento hay un enfrentamiento por las ambigüedades de la ley que fue aprobada. Hay un enfrentamiento con normas constitucionales. Bastantes normas. Sí. Estoy seguro que habrán de varias organizaciones de derechos humanos y de varias cuestiones políticas el tema de demandas de inconstitucionalidad. Estas demandas de inconstitucionalidad va a generar ¿qué? Va a generar que la Corte Constitucional las atienda en un término perentorio o dilatorio, porque la Corte Constitucional, cuando ha querido pronunciarse, ha sido oportuno, eficaz en ciertos temas. Cuando le conviene. Y en otros temas que no ha querido pronunciarse, ha guardado el sueño eterno. Rescatando lo bueno, encontramos un gobierno innovador, un gobierno que quiere irse contra el status quo, un gobierno que a lo mejor disimuladamente quiere ajustarse a los límites de la legalidad para conseguir mejores resultados en la criminalidad. Pero conforme lo aprobó el legislativo, estas ambigüedades podrían afectar ciertos derechos constitucionales. Un derecho constitucional colectivo yo le veo el derecho a la resistencia. El derecho a la resistencia en un país donde se violenta derechos humanos a diario en formas gremiales es un derecho privilegiado y protegido también por convenciones internacionales. Entonces, en este momento, al ver una ley ambigua, que cualquier persona puede generarse un estado de amenaza, y ese estado de amenaza puede generar inmediatamente la extinción de derechos constitucionales a la inviolabilidad de su domicilio, al derecho de la libertad, al derecho de tránsito, al derecho de comunicación y secreto, al derecho de su vida íntima. Yo me pregunto, ¿no? Cuando yo estudiaba criminalidad en la Universidad de Guayaquil, que abrió el Instituto de Criminalística, doctor Jorge Zavala Vaquerizo, ellos decían, a ver, señores, viene una organización criminal, ¿qué es lo que hace primero? Te estudia tu ordenamiento jurídico y te dice muy bien, en este ordenamiento jurídico, así los cojan con evidencia, hay ciertas flexibilidad dirigida a ciertos grupos vulnerables, entre ellos menores de edad, entre ellos mujeres embarazadas, tercera edad y personas con enfermedades catastróficas. Si tenemos nosotros este ámbito y durante todo este tiempo de la criminalidad, el que ha generado, el que ha estudiado el ordenamiento jurídico del Ecuador, ve que la mayoría de los sicarios de crimen son menores de edad. Pues ya han hecho una nueva ley, porque, sí, que dicen que ahora los menores van a ser juzgados de acuerdo a personas de edad. Ya. Hay bastantes mujeres embarazadas que cometen delitos y bastantes mayores adultos que cometen delitos. Sí. Cuando se crean nuevos obstáculos o nuevos mecanismos para generar inteligencia y contrainteligencia,
¿Qué es lo que te va a hacer el delincuente ahora? Ya no te va a andar con un teléfono que te puede localizar. No. Él va a estudiar muy bien. Yo ya no voy a utilizar un iPhone, no voy a utilizar esto. Voy a hacer reuniones presenciales. Y por último, sin celular. Y vamos a utilizar otro mecanismo de comunicación. ¿Eso qué te genera? Que cada vez que se crea una norma, va a haber también causa y efecto. Y entonces las personas van a estudiar muy bien. Esta es la nueva realidad. Entonces, los menores van a decir, me van a dar 30 años de prisión. Pero tengo 15 años. Saldré a los 45 años. Pero mientras a ese menor no le ofrezca tú la salida social que pueda mantener, porque la mayoría de los menores de 14, 15 años, por lo menos en un rasgo del 45, del 55%, son padres o madre precoz, Sí. que necesitan conseguir recursos para poder sobrevivir, ni siquiera subsistir, sobrevivir. Entonces, si el Estado ecuatoriano no genera mecanismos para la construcción del famoso proyecto, dice la ministra, de empleabilidad, y si no hay empleo para los menores, y si no hay empleo para las mujeres embarazadas, y si no hay empleo para los adultos mayores, y si sube el tema de la canasta básica, entonces están generando un nicho para la construcción o el fortalecimiento de estos organismos que son considerados como grupos terroristas internos. ¿Qué te lleva a ti a la subsistencia? A mí me dio mucho dolor viendo por redes sociales niños de 12, 13 y 14 años que decían que ellos ya no quieren ser ni abogados, ni arquitectos, Nada. ni políticos, quieren ser criminales. Porque la criminalidad le ofrezca a ellos la riqueza. Normalmente, así conversando con otros abogados de criminalística y de derechos humanos, me dice Freddy, aquí pagan un sueldo, ponte de $500 mensuales. En cambio acá los chicos de sicariato ganan mucho más semanal. ¿Ya? Ganan mucho más en el tema. Y la educación del país, se ha vuelto precaria. Sí. Porque durante el tiempo que llevamos en nuestro país en un proceso de política pública educativa, tanto de educación primaria, secundaria y superior, no garantiza que las personas que tengan un título de tercer nivel tengan un trabajo. Por lo contrario, las universidades públicas y privadas han contribuido a una gran estafa académica, pues los padres de familia y los mismos jóvenes hacen lo imposible para tener su título de tercer nivel, pero es un título incompatible con la realidad social. Eso quiere decir, se quedan endeudados con los bancos, se quedan empeñados con las universidades, terminan sus becas, sus posgrados y no tienen cómo desarrollarlo en el país. Sí, no trabaja, no es trabaja. parte también del problema. Si hablamos de inteligencia y contrainteligencia, para mí es necesario que exista un país. En todo país, para mí existe, en todas las organizaciones, así sea la más mínima, existe inteligencia y contrainteligencia. Hablemos de cuestiones empresariales, de organizaciones sociales, de organizaciones políticas. Y el Estado tiene que garantizar que esa inteligencia y contrainteligencia no afecte a la gente sana, a la gente trabajadora, a la gente que opina. Ahora, además de que la administración de justicia lo componen por abogados y es manejado por el Estado, ahora los abogados están siendo procesados por defender el derecho que consta en un ordenamiento jurídico. Yo veía, dice que en la ley de integridad de compras públicas que están tratándose, también van a vetarlos de por vida a los funcionarios que cometen un error y a los abogados. Pero entiendan que un gobierno permanente, continuo, tiene que dar nociones de credibilidad. Esa credibilidad le da la potestad de que el país le crea. Nadie le cree. En este momento de que vivimos una crisis de instituciones de todo nivel,
Usted habla del Consejo de Participación Ciudadana, una credibilidad muy baja. Nadie le cree. Usted habla de la Defensoría del Pueblo, inexistente. Usted habla de la Asamblea Nacional, están hablando ahorita de un estado legislativo y un estado de negación, porque ves ya de que no se respeta ni siquiera el derecho parlamentario. No hay. Usted habla del tema policial y militar, y ellos están siendo como objeto ahorita en este momento de la ley de inteligencia y contrainteligencia, pero en los últimos 3 o 4 meses yo he visto que los propios policías han capturado a militares activos y a policías activos. Así es. Entonces, si estamos trasladando nosotros la responsabilidad, como decía un analista político que lo escuchaba en la mañana, no me acuerdo el nombre, que de un Estado constitucional pasamos a ser un Estado legislativo, y ahora de un Estado legislativo pasamos a ser un Estado policial, porque todo depende de cómo se construye el parte para violentarte los derechos de acuerdo a las normas que se están aprobando normalmente. Entonces, si nosotros nos contamos viendo históricamente, que yo respeto mucho y sé que las únicas instituciones honorables que todavía le quedan en el Ecuador y que tienen que algo depurarse son las Fuerzas Armadas como la policía, pero si ellos mismos se han capturado entre ellos mismos, entonces, ¿qué garantía hay de un proceso transparente? No hay. De que se ejerza una democracia participativa sin que esa democracia participativa mañana te vinculen a ti con una organización criminal. ¿Qué garantía existe como abogado de derechos humanos defender derechos humanos? Porque mañana más tarde van a decir que estás defendiendo derechos de delincuentes y no de los derechos de los propios que necesitan defenderse. Entonces, cambiemos las reglas del juego. Vamos a una constituyente, que la constituyente diga que todo ciudadano es culpable hasta que no se compruebe la inocencia. Entonces ya nosotros, como defensores de derechos humanos, sabemos que la norma cambió, que ya ni todos los ciudadanos ya no son inocentes hasta que se dicten sentencia condenatoria, sino que viceversa. Va a ser que todos los ciudadanos somos culpables hasta nosotros demostrar la inocencia. Entonces tú ya te ubicas en tiempo y en espacio que ya eres culpable de un delito sin cometerlo. En este momento nosotros decimos, oiga, pero yo imploro y invoco el principio de inocencia porque yo no tengo que probar que soy inocente, son ustedes que tienen que probar que yo soy culpable. ¿Ya? Entonces dice, no, si usted es culpable, porque hay un parte que dice que usted generó una amenaza y por ese parte le hemos incautado bienes, le hemos incautado su dinerito que tiene en el banco, le hemos allanado el domicilio, le hemos abierto sus secretos íntimos de comunicación, de WhatsApp, de televisión, de esto, lo otro. Y además le hemos quitado la libertad, porque pues, según el parte ya se generó una culpabilidad intrínseca. Entonces cambiemos la Constitución. Tiene que cambiar todo. Porque le digo algo, Freddy, mire usted, cuando nosotros cubrimos alguna información, a veces teníamos que proteger nuestra fuente. Ahora ya no va a haber la protección de los periodistas de nuestra fuente porque nos van a obligar a decir cuál es la fuente de nosotros cuando nos da una noticia. Por ejemplo, los abogados también tenían, por principio, ser casi un sacerdote. Que lo que te cuenta tu cliente, ejemplo, es secreto de Estado, Así es inviolabilidad del secreto profesional. Pero en este momento, ya no por construir mecanismos legales para combatir las organizaciones criminales, está debilitando a la sociedad civil a fin que la sociedad civil se entienda más desprotegida de lo que está. Más desprotegida de lo que está. Entonces, yo pienso que en este análisis la única institución que puede decir muy bien, existe en la democracia de mayoría. Por democracia de mayoría y por voto, esté o no esté de acuerdo al ordenamiento jurídico, se pueden probar normas. Y de acuerdo a la imposición política se pueden publicar normas. Pero esas normas aprobadas y publicadas tienen que pasar por un control constitucional y ese control constitucional lo ejerce la Corte Constitucional como máximo organismo. Entonces, ahorita vamos a ver qué clase de Corte Constitucional tenemos.
Si es una Corte Constitucional que va a defender a rajatabla la Constitución y los convenios internacionales en materia de derechos humanos, o una Corte Constitucional que va a esperar un tiempo prudencial para ver los efectos jurídicos positivos o negativos de estas normas que están aprobadas, para ir posteriormente a pronunciarse. El tema es que yo sigo insistiendo, ¿no? Sí. Pueden poner sicariato, violación, secuestro, vacuna, 40, 50, 100 años o años acumulativos entre ellos. Inclusive pueden poner la pena de muerte. Pero que se hagan las reglas claras. No hay. Si a mí me dicen la Constitución, a ver, voy a denunciar a la Convención de Derechos Humanos para salirme de la Convención de Derechos Humanos, ¿ya? Hasta ahí tienes que esperar un tiempo prudencial para que te conteste. Sí, pues. Muy bien, voy a irme a la Constituyente, y en la Constituyente voy a determinar lo siguiente: que todo ciudadano puede ser detenido sin orden constitucional solamente con un parte establecido por militar, policía o funcionario de gobierno. Entonces yo ya sé que mañana más tarde puedo ser detenido sin una orden judicial, tenga o no tenga el cometimiento de un delito flagrante. Entonces busquemos las reglas claras, y esas reglas claras, ¿qué te generan? Seguridad jurídica. Mañana te va a decir: todo ciudadano puede ser interrogado con o sin presencia de abogados. Inclusive el abogado que patrocina al ciudadano que aparentemente pertenece a organizaciones criminales también va a ser encerrado y va a ser interrogado. Entonces ya sabemos como reglas cuáles son las reglas del juego. Entonces, y vemos nosotros, muy bien, busquemos una protección para generar esto, ¿no? Pero en este momento estamos nosotros a manos de lo que diga una Corte Constitucional, que creo que la mayoría de los jueces constitucionales que están ahí podrían decir: momento, señor presidente de la Asamblea Nacional, ustedes tienen todas las buenas intenciones para combatir y necesitan estas herramientas para combatir, pero esta no es la forma. Claro. La forma es que ustedes llamen a una constituyente y cambien la Constitución de la forma que ustedes quieran. Claro. Mañana más tarde decir: muy bien, señores, ya no va a existir Fuerzas Armadas, Policía Nacional, agente de tránsito, va a existir solamente una sola organización institucional, porque eso también pretende la creación de la Dirección Nacional de Inteligencia y Contrainteligencia, que maneje aduana, que maneje policía, que maneje Fuerzas Armadas, que maneje SENAI. Entonces, hagamos una estructura en que diga que pertenecen a las Fuerzas Armadas y tienen tales misiones constitucionales, las Fuerzas Armadas de las 3 ramas, la Policía Nacional, el SENAI y todas las personas que de alguna u otra forma generan seguridad para el país. Entonces yo ya sé de que eso va a ser ley, y entonces a través de esa ley va a haber otra ley que va a regular y a establecer hasta dónde tenemos capacidad de pensamiento, capacidad de crítica, capacidad de movilidad, capacidad de pensar diferente a lo que en este momento podrían estar gobernando. Y otras cosas que podríamos seguir reflexionando, mi querido Carlos. Ahora también, mire tú que ahora estamos en un toque de queda, pero con toque de queda y todo sigue habiendo lo que tú decías: asesinatos, crímenes, violaciones. O sea, ¿de qué sirve de toque de queda? Mira, lo que yo creo que hay sectores sensibles que hay que proteger. Dentro de esos sectores sensibles que hay que proteger, los niños de escuelas y colegios y los jóvenes que se están preparando en universidad. Debe existir una política pública para que estén 24/7 policías, militares, ejército en una forma coordinada, lineal, dando protección a esta gente. Me parece. ¿Por qué? Adicionalmente se debe, ¿qué hacer? Darle protección a los maestros. Por ahí también vi por redes y varios dirigentes, inclusive algunos dirigentes de la UNE, que denunciaban que los maestros están siendo vacunados. Yo he visto diferentes batallones que existen, inclusive hay un batallón en el ejército que existe en el suburbio. Sí.
Muy bien. Deberíamos de alguna manera generar una vinculación de la policía, de los militares, con la sociedad civil, para de alguna manera generar programas que podrían rescatar a jóvenes. Levantar el deporte. Encerrar a los jóvenes 30, 40 años en cárcel, que son escuelas del delito o universidades con posgrado, significa que cada vez que salga un joven a los 5, a los 10, a los 15, a los 20 años, saldrán mayores preparados para, sin conciencia, delinquir de manera más avesada de lo que está pasando. Freddy, te dejamos con las palabras finales. Te agradecemos mucho por darnos luz a todos nuestros amigos cibernautas que no saben a veces qué hacer. Un saludo a cada uno de ustedes. Miren, yo aplaudo al gobierno que quieren innovar normas. Y está bien, ¿no? Porque es la propuesta del gobierno nacional hacia otros órganos independientes, Asamblea Nacional, porque yo como gobierno puedo proponer lo que a mí me dé la gana. La Asamblea Nacional tiene los límites para decirle hasta aquí nomás. Pero esos límites ya han sido aprobados y la Asamblea Nacional dice: yo estoy de acuerdo con el señor gobierno. Pero sigue dentro del esquema de balance constitucional, le toca a la pelota a la Corte Constitucional para determinar si lo que pidió el presidente y lo que concedió la Asamblea está de acuerdo a nuestra Constitución. Y si la Corte Constitucional nos dice que sí está de acuerdo, le agradecemos, porque nosotros ya sabemos de que existe una Corte Constitucional que de alguna manera avaló a lo que dijo el presidente y a lo que dijo la Asamblea Nacional, y de esa forma sabemos que existe un triángulo bastante lineal entre ellos y sabemos cuál podría generarse una proyección de lo que es actualmente la sociedad ecuatoriana. Pero es bueno contradecir, es bueno discernir, es bueno escuchar a los que opinan diferente, con el objeto de generar. Ninguna ley que genere más prisión, más obstáculo para el ejercicio de derechos constitucionales va a frenar que avance las organizaciones criminales. Lo que va a frenar que avance las organizaciones criminales, la creación de fuentes de empleo, la creación de la revisión de las mallas curriculares de escuela, colegio y universidad, y comenzar a hacer un gran diseño de catastro de habilidades y destrezas de profesionales y no profesionales de lo que tiene el Ecuador, para en base de eso hacer un estudio socioeconómico y político de qué es lo que requiere el Ecuador y reeducar esta masa de desempleados para tratar de ubicarlos en un empleo seguro, continuo, sistemático, que permita sobrevivir con dignidad a toda su familia. Estuvo con nosotros el doctor Freddy Viejo, ex defensor del pueblo y también representante de derechos humanos del Colegio de Abogados, con el tema aprobación de la nueva ley de inteligencia. Muchas gracias y hasta una nueva oportunidad.